La historia que no fue contada de los procesos históricos que dieron vida, independencia y soberanía a nuestra patria. La historia insurgente con Gregorio Rafael Bracho. Bienvenidos a Historia Insurgente. Bienvenidas a este programa especial que estamos transmitiendo hoy viernes desde los estudios ubicados en la Oficina de Participación Ciudadana, desde donde damos las gracias al licenciado José Perales como director de la oficina. Y por supuesto vamos a agradecer a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a su presidente Jorge Rodríguez, a su primer vicepresidente Pedro Infante y a la segunda vicepresidenta América Pérez. Un programa especial que estaremos transmitiendo, como les dije, desde aquí de los estudios de Participación Ciudadana. Hoy nos estará acompañando Charles Bompar como operador de la emisora. Recordamos que este programa es retransmitido a través de Izquierda 99.1, la FM de La Guaira, con Miguel Herrera al frente. Estará trabajando con nosotros Gaspar Pinto en fotografía y video. Hoy tenemos la producción del programa Alinda Castillo y estaremos compartiendo con ustedes Cristian Flores de Diálogo Bajo la Cúpula y Gregorio Bracho de Historia Insurgente. También agradecemos apoyo técnico a Norma Castillo y en las redes sociales Franklin Silva. Cristian, bienvenido a este programa especial que está dedicado al 17º Congreso de Historia, cuarto Congreso Internacional, que finalizó el pasado domingo 23 de junio y que fue todo un éxito. Hola Gregorio, buenos días. Primero que nada saludar a todos los usuarios de Somos Asamblea Radio y de los programas Historia Insurgente y Diálogos Bajo la Cúpula. Agradecer a la directiva de la Asamblea Nacional y al director de Participación Ciudadana, José Perales, por permitirnos este espacio. Bueno, pues sí, Gregorio, muy contento de haber participado en este 17º Congreso Nacional, cuarto Congreso Internacional de Historia, La Patria es América, Miranda 2024, en donde hubo una participación bien nutrida y además muy diversa, sobre todo muy diversa. La democratización del saber, de los estudios, de la historia venezolana se hizo presente en este congreso, porque bueno, vimos ahí gente de todas las edades y de todas las clases sociales y de todo tipo de formación. Vimos ahí a los historiadores de las universidades, tanto nacionales como internacionales. Por ahí tengo un artículo de los medios de comunicaciones cubanos que reseñan, ahora más tarde lo voy a leer, algunas cuestiones del Congreso, y entonces donde hacen referencia a la nutrida participación, la nutrida cantidad de ponentes nacionales e internacionales, todo un éxito, pues, y cerró este domingo en la mañana, incluso con una muy nutrida participación en los espacios de la Hacienda La Estancia en Altamira. Bueno, y en ese orden de ideas hemos querido traer para ustedes una selección de unas entrevistas que hiciéramos durante el Congreso, este Congreso de Historia, donde se realizaron más de 1000 ponencias, tanto nacionales como internacionales, y con una participación activa de casi 2.600 personas. Esa selección de entrevistas que se hizo y que queremos compartir con nuestros usuarias y usuarios, las vamos a iniciar con unos niños. Oye, excelente, eso es lo que te quería comentar, porque las primeras personas que nos encontrábamos en ese congreso, Gregorio, fueron a los chamos que están haciendo del bachillerato, porque mira, en este primer video vamos a ver a Cristina Jaimes del municipio de Linares Alcántara, quien es cronista comunal, proviene de la comuna Santa Rita, y su ponencia fue alrededor de su bisabuela que viene de Alemania, denominada la chica de los ojos azules, y después vendrá Justo García, que vamos a ver sobre su ponencia en la historia y el relato como cronista de su escuela Carlos Sublé. Lo interesante de estos niños es que estamos viendo cómo la juventud se está sensibilizando en reconstruir su pasado. Y finaliza esta entrevista José Leonardo Sosa. Este es un joven
de 18 años y es el coordinador de la Red Historia de San Mateo. Y la ponencia de él estuvo dedicada a los 100 años del Museo Casa Histórica Ingenio Bolívar, que es un espacio emblemático para la historia venezolana y por supuesto para el Estado Aragua. Escuchemos pues esta primera entrevista. Vamos a escucharla. Bueno, bienvenidos a su programa Diálogos Bajo la Cúpula. Muy contento de estar aquí en el 17º Congreso Nacional Cuarto Internacional de Historia, que se celebra en el estado Miranda en sus distintas sedes. Ayer comenzó el evento desde el centro Parque Miranda, el estadio Papá Carrillo, donde tuvimos la presencia de los invitados internacionales. Vino el ministro de la Cultura, vinieron los historiadores de la red de Historia, Memoria y Patrimonio. En fin, nos hemos reunido los historiadores venezolanos e invitados internacionales a fin de reencontrarnos a propósito de ver qué se están haciendo los historiadores, qué estamos haciendo con respecto a la memoria de Venezuela. El día de hoy me siento muy contento porque este congreso, que es un congreso para todo tipo de ponentes, vienen historiadores, pero también estoy ahorita rodeado de 2 chicos jóvenes que son estudiantes liceístas que vinieron al congreso a participar con sus distintas ponencias. Aquí tenemos a Augusto García y a Cristina Jaimes, que nos van a hablar un poquito de cómo llegaron aquí a participar en el Congreso y de qué trata su ponencia. Vamos a comenzar primero, Augusto, con las chicas. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Cómo te ha ido? ¿De dónde vienes? Vengo de Aragua, ¿De qué municipio? Francisco Linares Alcántara. Soy cronista comunal de eres cronista comunal. Qué bueno. Sí. ¿Cómo se llama tu comuna? Santa Rita. Santa Rita. Sí. ¿De qué es tu trabajo? Mi trabajo es sobre mi bisabuela. La titulé Una extranjera de ojos azules porque mi bisabuela viene de Alemania. Ajá. Vivió la Segunda Guerra Mundial, nació en ese proceso. Y tiene los ojos azules. Entonces dije que, bueno, ¿por qué no? Si ese es su distintivo, que es tan especial. Para mí, relatar la historia de mi bisabuela acá en un congreso tan ¿Cómo se llama tu importante. bisabuela? Cristina Mazur. Cristina Mazur. Sí, Okay. en honor a ella me pusieron el nombre. Ok. Sigue viva. Ay, qué bueno. Sí. Bueno. Relatarlo acá es como un siguiente paso, que yo siento que no es lo mismo que decirlo en la escuela, por más que sea, lo siento así. Que es bueno, aquí es un lugar tan profesional, o sea, yo lo siento tan familiar, profesional, tan especial para los historiadores en general. Y bueno, súper complacida de haber podido venir. ¿Es tu primera experiencia? Sí, de tomar la decisión de inscribirme, porque en el anterior no. ¿Qué estudias tú, Cristina? Ahorita estoy en segundo año de liceo. Segundo año. Sí, estudio. ¿Y te ha gustado siempre la historia? No. Ok. La verdad, mi abuela estaba en eso y todo eso, pero yo no me interesaba porque yo bailo, entonces Ajá. era como que el baile lo principal. No me centraba en la historia. Pero cuando vi lo del congreso pasado, me llamó más la atención. Ajá. Y conocí al profesor Mauricio Maracara, cronista de Girardot. Ok. Y bueno, él actualmente es el director de mi liceo. Ajá. Bueno, gracias a él y a mi abuela y a mi tía Maricanchi, siento que me interesé más por eso. Y vi que la historia no es aburrida y no solo para los señores ni las señoras mayores, sino que también pueden haber jóvenes. Yo le decía a mi abuela, ¿por qué me voy a meter ahí? Si ahí yo veo puras cabezas blancas. O sea, en serio, se lo decía así porque era como que yo no veía jóvenes. Pero después que me metí en el mundo, me encontré con Justo, me encontré con José Leonardo, con Ámbar, con todos ellos que son jóvenes de Aragua y hicimos ahí nosotros y nos dimos cuenta que no hay necesidad de bloquearse porque no, de crear estereotipos nosotros mismos. Qué bueno, qué bueno. Justo, ¿cómo estás? Bien, bastante bien. ¿Cómo ha sido la experiencia de venir a Caracas a participar en este congreso? Bueno, como no es mi primera experiencia, No es tu primera experiencia. Cuéntanos ya un poco. participé en La Guaira
Ajá. en los congresos ya de adentro de Aragua. Okay. Me pareció bastante interesante. Venía a otros lugares con algo que le gusta a la gente y poder comunicar tus experiencias, como también tus relatos o historias. ¿De qué tú ponencias? De mi propia escuela, que ahorita le cambiaron el nombre a Carlos Zuble, anteriormente llamada Estado Miranda, y ahorita me interesé en eso por el simple hecho de que, como esa era mi escuela, nadie le había hecho una crónica, no tenía ningún relato en sí sobre la escuela, y mi padre, Justo García también, él me dijo que podría hacer esa historia, y me pareció también interesante, y con la ayuda de la directora, de algunas profesoras, pude hacer el relato. Ah, qué excelente, excelente. Y cuéntame algo, ¿en qué año estás? En primer año. Estás en primer año. Ah, mira, qué chévere, vale, ya. Y también te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Cristina. ¿Te gusta la historia? Me gusta, Ajá. pero antes no me gustaba. Yo pensé que, o sea, a mí me gustaba era escribir mis propios relatos sobre fantasía, sí, pero no lo que era la historia como una historia comunal, ni como una historia de relato, sino me gustaba inventar mi propia historia en relato libre. Ok, y ahora, última pregunta, pues, porque ya el tiempo apremia, chicos. ¿Podemos esperarlos? ¿La motivación es suficiente para esperarlos a ustedes dentro de 2 años al próximo congreso en el 2026? ¿Vas a venir? Espero poder venir, sí, yo creo que sí voy a tratar de venir, pese a todo lo que tengo que hacer, voy a tratar, porque es una experiencia maravillosa y que siento que todos en algún punto debemos experimentar, porque es algo que no te lo ofrece otra experiencia de la vida. Estar en un congreso internacional y nacional. Y tú, Justo, te esperamos dentro de 2 años para el próximo congreso. Claro, aunque primero lo de siempre, armar la crónica, generar una buena historia y que genere un interés en las personas que vayan a aprender la historia, que vayan a descubrir la historia y que nuevos jóvenes se puedan interesar en las próximas historias que vayamos a hacer dentro de un futuro, 10 años, 5 años. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos entusiasmadísimos viendo a la juventud venezolana interesándose por su pasado, por la historia, por reconstruir su propia historia personal. Vemos a Cristina cómo se acercó a la historia a través de reencontrarse con su abuela, con la historia de su abuelo, y vemos que Justo a través de el sentido de pertenencia con su plantel educativo le ha motivado a tratar de armar pues un discurso histórico con respecto a la identidad de su plantel educativo. Bueno, vamos a un corte musical ahorita y vamos a venir con unos próximos invitados en este excelente congreso de 17º Nacional de Historia y Cuarto Internacional. Ya venimos. Usuarias y usuarios de Somos Asamblea Radio, continuamos con esta transmisión especial desde el 17º Congreso de Historia, Cuarto Congreso Internacional. Bueno, y seguimos compartiendo con las delegaciones que han venido para participar aquí en este excelente congreso y dos jóvenes que nos vienen del estado Aragua. El amigo que me dijo, José Leonardo Sosa. Cuéntanos, José Leonardo, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Estuviste ayer en la inauguración? ¿Estás participando? ¿Tienes ponencia? ¿Qué significa para ti este Congreso de Historia? Bueno, primero que nada, muchísimos saludos a todos los usuarios. Y sí, yo soy el vocero coordinador de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio en San Mateo, municipio de Bolívar del estado de Aragua, y de verdad me siento muy complacido de volver a estar en esta cita histórica, porque en este congreso no se evidencia, como ya lo antecedió el diputado, profesor Juan Romero. Él decía que en estos congresos se evidencia romper con esa historia elitista y academicista que nos han contado durante 200 años en las escuelas y entrar ya a algo más tangible por el pueblo, algo que sea más sin tantas palabras rebuscadas, y algo más sencillo para el entendimiento de la gente. Y de verdad estos espacios son muy necesarios para aportar ciertas
ciertos granitos de arena para el conocimiento de nuestra historia. En este congreso yo participo con una ponencia titulada La hazaña de Miranda en el Caribe, ya que una de las figuras más controversiales de nuestra historia es el generalísimo Francisco de Miranda, y un hecho bastante poco conocido o tal vez tergiversado es la parte naval, ya que en la jerga marinera se tiende a confundir en los términos civiles y por eso hay muchas confusiones en cuanto a estos acontecimientos. Bueno, la historia local, la historia regional es algo que siempre se impulsa en este tipo de espacios y cada quien desde su pueblo y desde su trinchera puede aportar para vislumbrar y visibilizar hechos que tal vez fueron opacados por algunas élites. Recordemos que en este congreso también está participando la doctora Gladys Arroyo, y qué importante, vale, tu ponencia, porque Gladys es una de las historiadoras que ha hecho muchísimo por rescatar esa parte de Miranda que muy pocos conocemos. A finales del año pasado, Gladys bautizó el libro sobre Miranda, específicamente sobre la llegada de Miranda a las costas de Ocumare, allá del estado Aragua. Pereira, cuéntanos tu experiencia aquí en el Congreso Internacional de Historia. Bueno, buenas tardes. Complacido de formar parte de una de las delegaciones más numerosas que participan en esta edición del Congreso, el Estado Aragua. Más que resaltar la cantidad de personas que asistimos, es el trabajo que se viene realizando en el Estado desde el movimiento de la Red de Memoria, Historia y Patrimonio. Todo en su mayoría, los que estamos asistiendo en esta oportunidad a esta edición del Congreso, somos parte de un movimiento que viene haciendo un trabajo de hormiguita desde cada espacio, no es un trabajo desde lo individual, es un movimiento orgánico, colectivo, que está presente prácticamente en los 18 municipios del estado. Y los diplomados de cronistas comunales, que ha sido una herramienta, una estrategia de la cual nosotros nos hemos apropiado, es lo que ha permitido que estos jóvenes, que estos maestros, que estos historiadores, que esta gente del poder popular, que son nuestros vecinos, que son nuestra gente del día a día, que conoce la realidad de su comunidad, tengan herramientas mínimas para escribir, para relatar lo que ahí sucede. Entonces, todas estas ponencias, que así se llaman, son relatos comunales en su mayoría, algunas en distintos ejes de los que se viene trabajando dentro de la historiografía o de los relatos que nos presenta la posibilidad del Congreso. Pero lo que quiero resaltar es el trabajo diverso que tenemos en el Estado con respecto al movimiento de historia insurgente o desde la perspectiva de la historia insurgente. Y aprovecho la oportunidad para saludar y enviar un saludo. Hoy en la mañana tuve la oportunidad de conversar con ella, la tuvimos en el primer SEC de Somos Asamblea Radio, a la profesora Nelly Guilarte, que sé que está haciendo un trabajo también fundamental sobre esto. Ustedes vienen de ese diplomado de cronistas comunales, vienen desde el diplomado de la vida y obra del Libertador Simón Bolívar. Bueno, yo por ejemplo vengo del diplomado de cronistas comunales, la primera corte en el municipio de Bolívar, y bueno, no pude participar en el de vida y obra de Simón Bolívar porque no cumplía con la edad. Yo tenía 15 años cuando me inscribí en el diplomado de cronistas comunales, y el año siguiente inició el de vida y obra, pero yo tenía 16, entonces no entraba. La profesora Nelly propuso mi nombre para ser coordinador en el municipio de la Red de Historia, y todavía tenía 15 años en ese momento. Lo que pasa es que se tiende a confundir mi edad por el vello facial y la boina, pero yo solamente tengo 18 años. Entonces, ver a estos jóvenes, Cristina, Justo,
Ámbar y muchos otros que forman parte de la delegación, me llena de orgullo porque sé que yo no estoy solo en esto y que ellos también se involucran en este medio de relatar la historia insurgente. Y la historia insurgente viene no a destruir la historia academicista, pero sí a nombrar o a mencionar una nueva perspectiva de la historia desde una nueva visibilización. Con los mismos documentos de esta historia antigua no se está cambiando nada, ni se está inventando nada, pero se le está dando otra perspectiva, una perspectiva distinta, más allegada a lo que es el entendimiento del pueblo. Porque la historia durante muchos años fue construida para que el pueblo no la entendiera y para manipular al pueblo con este tipo de historias. Hoy en día se quieren decir las cosas transparentes como son y desde la visibilización de todos los pueblos. ¿Alguna ponencia en especial o seguimos con las ponencias históricas? ¿Cuál va a ser tu ponencia? Bueno, ya yo participé en Horas de la Mañana con un trabajo titulado resaltando los 100 años del Museo Casa Histórica Ingenio Bolívar, que es un espacio emblemático para nosotros en el estado de Aragua. Es la casa de Bolívar, la hacienda de los Bolívar. Está próxima en este año, en el mes de octubre, a cumplir 100 años. Entonces, un trabajo que habla en el eje de la perspectiva del patrimonio cultural, qué ha pasado en este espacio durante estos 100 años como museo, porque tiene vida anterior, y cuáles son los desafíos de nosotros como desde el rol que tengamos, bien sea docente, historiador, comunidad, en acompañar la vida del museo. Porque si bien es cierto que está enmarcado en una gestión o en una política de Estado, también tiene vida propia con actividades, con formación, con ese enfoque educativo que le damos los que acompañamos o los que hacemos vida en este espacio. Para finalizar, tu invitación y las perspectivas que tienes como historiadora de los próximos congresos. 30 segundos para cada uno. Bueno, creo que es una oportunidad de gran valor para el pueblo venezolano que se abra esta posibilidad de que gente de todos los estados estén presentes y que puedan participar sin restricción de ningún tipo, como lo decía él, no por la edad ni por tus estudios, por tu preparación profesional, de encontrarnos. Yo hacía un comentario casualmente hoy en la hora del almuerzo, entre los que nos encontrábamos ahí, que qué maravilloso ver este gran movimiento de gente preocupada y ocupada en escribir la historia de nuestro país, en redimensionar toda la historia contada y la no contada. Entonces somos un gran movimiento que está vivo, que está presente y que el Estado, porque esta es una actividad organizada por el Estado bolivariano, por el gobierno, nos está dando la oportunidad de encontrarnos y de escucharnos. Porque no solamente lo que tú traes, sino lo que te llevas de aquí. Vas enriquecido a tu territorio con cada una de los saberes y las ponencias que escuchas de otros compañeros. Tu despedida y la invitación para el próximo congreso. Bueno, sí, en este sentido, como lo dijo la compañera Agni, el año pasado en La Guaira asistimos alrededor de 40 personas, y fíjense, este año se multiplicó 80, somos 85 personas en la delegación. Entonces, esa multiplicación, esa evidencia en 2 años que ha transcurrido desde el Congreso de La Guaira hasta este Congreso de Miranda, se nos evidencia que estamos haciendo el trabajo, como decía el diputado Romero. Entonces, mi invitación es para que más gente se sume y, bueno, seguimos contando nuestra propia historia. Usuarias y usuarios de Soy Asamblea Radio, somos Asamblea Radio, continuamos en este programa especial sobre el 17º Congreso de Historia, 4º Congreso Internacional. Y bueno, el lema del Congreso, lo que identificó al Congreso, la patria es América. Mira, aquí tengo un artículo
de el portal Cuba en Resumen, que nos dice que con el lema La Patria es América, el evento reunió durante 4 días a ponentes nacionales e internacionales procedentes de Colombia, Argentina, Chile, Panamá, Cuba, México, Estados Unidos y Europa, entre otros países invitados, ¿verdad? Los especialistas disertaron y debatieron sobre diversos temas enmarcados en 13 ejes temáticos. La obra y legado de Francisco de Miranda, el pensamiento y la doctrina de Bolívar en Chávez, el bicentenario de la independencia en nuestra América, la historia de la geopolítica en el siglo XXI, las memorias colectivas sobre las insurgencias, resistencias y contrainsurgencias en Venezuela, nuestra América y el Caribe, los procesos económicos y relaciones de trabajo, el debate epistemológico e historiográfico, las perspectivas y realidades del patrimonio cultural, los problemas, retos y realidades de la enseñanza de la historia de mujeres y de género, la historia social y de la cultura, la coyuntura política en Latinoamérica y la política, nación y poder. Es decir, Gregorio, una diversidad de temas en donde no escapaba a ninguna realidad social la mirada histórica, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, que fue, dice el portal, que el Congreso fue organizado por el Movimiento de Historia Insurgente, conformado por las instituciones que trabajan en la protección, estudio y divulgación del patrimonio histórico venezolano y latinoamericano. Es decir, la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, la Gobernación Bolivariana de Miranda y la Asociación de Historiadores Latinoamericanos, ADILAC. También tenemos que recordar que los foros centrales del Congreso llevaron los siguientes nombres: Unión de Nuestra América a 200 años de la batalla de Junín y Ayacucho, Patrimonio, Memoria y Culturas, Retos y Perspectivas en el siglo XXI, Colonialidad, Decolonialidad del Poder de Defensa de la Soberanía, la disputa por la memoria, poder, símbolos y medios de comunicación, y Chávez y Bolívar, 30 años del resurgimiento del proyecto bolivariano en nuestra América. Pero vamos a continuar con el set de entrevistas. Recordamos que Somos Asamblea Radio tenía su stand, tenía su set para entrevistar a los participantes. Y como tú lo dijiste anteriormente, le toca el turno a la gente de Delta Macuro, a los jóvenes de Delta Macuro, con esta parte importantísima, como lo es los 101 años del laudo arbitral de París. Escuchemos entonces a Diosandra, Hilary, Edelis, Eugenia y un grupo de profesoras que estaban como guías y acompañantes de estas jóvenes. Vamos a escuchar. Bueno, volvemos con ustedes en nuestro espacio de programa especial, Diálogo Bajo la Cúpula. Hoy hemos tenido a bastantes invitados. Bueno, como ven, tenemos el cuarto lleno de invitados jóvenes al 14º Congreso Nacional, 17º Congreso Nacional, cuarto Internacional de Historia, Miranda 2024. Y en este momento, primero, estamos muy emocionados porque estamos recibiendo a puras jóvenes y historiadoras que vienen del estado del Tamacuro. Bueno, bienvenidas a Caracas, bienvenidas al Congreso. Sé que ustedes son también, como nuestros invitados anteriores, son gente joven, son bachilleres recién graduados que vinieron a participar en este evento. ¿Tu nombre? Dioxandra Arismendi. Dioxandra, ¿cómo estás? Dioxandra, ¿de qué es tu trabajo? ¿A qué viniste aquí a este congreso? Mi trabajo trata acerca de una recapitulación de todos los hechos tomados en torno a la disputa sobre el Esequibo. Okay. Este año se cumplirán 125 años del laudo arbitral de París, Ajá. Que fue esa injusta decisión que convalidó la usurpación inglesa de poco más de 1.500 kilómetros cuadrados, lo que equivale a casi todo el occidente, la parte occidental de la frontera de Venezuela. También este año se cumplirán 75 años del memorándum de Severo Malet-Prevost, que fue ese documento que sirvió de prueba
para que se demostrara la nulidad del laudo arbitral de París. Este documento refleja las fallas que hubo en ese laudo, ya que a nosotros nos representaban 2 estadounidenses que en componenda con 2 ingleses y un ruso que supuestamente era un árbitro imparcial, decidieron despojar a Venezuela de este territorio. Importante resaltar la importancia que tiene el Esequibo para Venezuela, tanto económica como históricamente, porque desde el comienzo de la época colonial el territorio nos ha pertenecido. Ok, ahora dime algo. Me gustaría, Yoxandra, que me presentes a tus compañeras y que me introduzcas a conocerla y que para saber de qué otros temas no va. Sé que ustedes todos están trabajando el tema del Esequibo. Me llama mucho la atención que la juventud venezolana deltana está bastante sensibilizada con el tema del Esequibo. ¿Eso ocurre con toda la juventud deltana o son ustedes un caso excepcional? Antes de que me contestes eso, y pues le des chance, quiero que me presentes quiénes están aquí acompañando contigo. Bueno, ellas son mis colegas, mis compañeras. Venimos tratando este tema alrededor de un año, casi 2 años. Casi 2 años. Esto comenzó desde el colegio. Es una anécdota muy interesante de cómo llegamos hasta aquí. Es mi compañera Edelis Medina, Eugenia Naranjo, Hilary Sánchez, quien nos acompaña, Yudelis Moreno, nuestra encargada, Grisel Hernández, y ella está Lisbeth. ¿Cuál es Lisbeth? Ellas son también nuestras compañeras de cuarto, súper chéveres. Okay. No, ellas, porque ya yo di un abrebocas de lo que será mi ponencia. Ellas van a tratar por qué el Esequibo de Venezuela. Ellas mostrarán pruebas que evidencian el por qué a nosotros nos pertenece el Esequibo. Mi compañera Hilary tocará la importancia de recuperar el Esequibo para la economía, el mejoramiento de la economía para Venezuela. Okay. Les voy a hacer la palabra para que ustedes mismas adentren a el público a su ponencia. ¿Tú eres? Hola, ¿cómo están? Soy Edelis. Edelis. Inmensamente agradecida de poder estar aquí presente el día de hoy. Y bueno, como dijo mi compañera, tenemos la oportunidad de participar con nuestra ponencia que está enfocada en el por qué el Esequibo es de Venezuela. Aquí vamos a estar haciendo un recorrido sobre los hechos que han ocurrido a lo largo de nuestra historia que nos permiten comprobar el por qué este territorio nos pertenece. Y por supuesto vamos a estar reforzando todos los aspectos relacionados en cuanto a nuestra soberanía, identidad nacional, entre otras cosas. ¿Y tú cómo te llamas? Sin miedo. Yo soy Eugenia Naranjo y estoy aquí con mis compañeras también. Como ya lo dijo mi compañera Yoxandra Arismendi, a mí me toca defender junto a mi compañera Edelis Medina. Nosotras somos las que vamos a resaltar, exactamente como lo acaba de decir, por qué el Esequibo es nuestro. Nosotras tenemos pruebas contundentes y bueno, eso lo vamos a estar explicando, no podemos decir todo aquí. Eso me gusta. No, la idea no es dar, adelantarnos, hacer un spoiler, como dice la gente joven, de lo que, la invitación es que todos participemos, verdad, a nadie nos gusta. La idea es que vengan todos, se incorporen el poder popular, que este congreso está abierto al pueblo venezolano, a que vengan a ver a las jóvenes historiadoras o historiadores en ciernes, ¿verdad?, del TANA, que nos van a hablar sobre este tema del Esequibo. ¿Cómo te llamas? Buenas, Hilary. Okay. Bueno, como ya lo dijo mi compañera Dioxandra, yo voy a hablar sobre la importancia en cuanto a la economía. Y les voy a dar un breve datico que creo que ya va a resumir toda mi ponencia, que es que si Venezuela logra recuperar el Esequibo, con el 10% de las riquezas netas que contiene ese territorio, Venezuela resuelve todos sus problemas económicos por los siguientes 50 años. Así que ahí está, eso es un abrebocas de todo. Ahí se entiende que
Ahí hay riqueza Bueno, por demás. creo que es un abreboca el que nos presentas tú, es el abreboca que la juventud venezolana nos presenta de lo que está haciendo, de lo que está trabajando, de lo que está estudiando y hasta dónde se está metiendo en estos temas interesantes en este congreso. Ahora, chicas, veo que tienen atrás a unas compañeras que creo que tienen un poco más de experiencia. ¿Ustedes quiénes son ellas? Háblenme de ellas. Hola, ¿cómo te llamas? Vamos a pasar el micrófono. ¿Tú eres? Muy buenas tardes, mi nombre es Yudelis Moreno. Yudelis Moreno. Bueno. Yudelis, ¿tú viniste al Congreso a presentar una ponencia? No, yo vine como participante y acompañante a estas jóvenes y al grupo de compañeras que nos encontramos acá en este momento. Estoy muy agradecida con Dios por permitirme participar en este 16º Congreso Nacional y 4º Congreso Internacional y el 4º Internacional. Bueno, primera vez que participo en esto, formé parte del grupo de diplomados de Simón Bolívar. Vida y obra del Libertador. Vida y obra del Libertador, sí. Y bueno, acá estamos aprendiendo, compartiendo con cada uno de estos compañeros que hemos tenido la oportunidad, pues, de estar en este importante congreso. Entonces, apoyando también estas ponencias de nuestras alumnas, porque estas niñas hemos estado trabajando, soy docente también. Okay. Y, o sea, ustedes son docentes de ella. Bueno, yo cumplía funciones de docente supervisora del colegio donde ellas están cursando estudios. ¿Cómo está el espíritu histórico en los estudiantes de la educación pública del TANA? ¿Hay sensibilidad de los jóvenes por la historia, por estos temas? Sí, hay muchísima sensibilidad. Los jóvenes siempre están dispuestos a participar en los congresos patrióticos. Acá tenemos muchísimos, ellas han participado en varias oportunidades, pero no solamente ellas. Hay otros jóvenes que realmente se han dedicado al estudio de la historia, porque es necesario conocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes, bueno, agradecida por permitirnos este espacio que es bien importante. Un abrazo. ¿Tu nombre? Grisel Hernández. Grisel Hernández. Soy docente también, soy caraqueña, pero del TANA de corazón, de toda mi vida, pero nací acá. Bueno, fíjate que nosotros yo particularmente estoy muy emocionada porque tengo ya algunos años en la Red de Historia, Memoria y Patrimonio del Delta, acompañando al doctor Alexis Roble, que es el vocero responsable o el coordinador de la red para el Estado, donde hemos visto con mucho entusiasmo cómo cada año se ha ido incorporando, hemos ido incorporando más personas allí a la red. Y más allá de eso, como dice él, su orgullo, estas 4 jóvenes que una vez que han venido trabajando con lo que tenía que ver con los congresos patrióticos y cuando surgió el tema del exectivo, el referéndum, que se hizo una gran campaña a través de las instituciones educativas en todos sus niveles y modalidades, ellas se interesaron en el tema y empezaron a trabajar el tema hasta el momento, bueno, que consideramos, nosotros invitamos y ellas aceptaron el reto y por eso se encuentran el día de hoy acá. Somos 26 personas inscritas por Delta Macuro, algunos lo van a hacer de forma virtual, otros estamos acá, lo vamos a hacer presencialmente. Yo tengo una ponencia que tiene que ver con la presencia de los guaraos en estos procesos en este proceso de revolución, cómo el guarao se ha ido haciendo presente. Quiero citar rapidito que me acompaña Jesús Medina, el profe también, él es guarao y también participa, y el tema de él tiene que ver con la enseñanza en la escuela de estos temas. Y cuando tú decías sobre lo que tiene que ver con la enseñanza de la historia, sí, hay muchos jóvenes, Edelis por ejemplo es de la OVE, tiene doble compromiso con eso, las muchachas también están bien interesadas, a Girali le gustan los números, la economía, y se interesó en eso. Y las 2 profesoras que me acompañan, porque se nos pidió traer personas que formaran parte del diplomado. Yo fui ellas fueron mis alumnos, por decirlo de alguna manera, en el diplomado, y por eso ellas están acompañando, y que digamos que ellas nos ayudan, más que ayudarnos, ese llamado y esa participación por parte de ellas, y todo lo que hicieron vida en el diplomado está presente. Desde el Delta un abrazo, estamos a la orden por ella, esperamos que alguna vez nos visite, y bueno, Alisbeth, para que cierre por si acaso. Bueno, vamos a cerrar con
Lisbeth Carvajal. Con Lisbeth Carvajal. Danos tu impresión. Sé que, porque he querido que todas den su experiencia. Vamos a cerrar los últimos 30 segundos para despedir, agradeciendo contigo. Bueno, aquí también, como usted acaba de decir, agradeciendo la oportunidad a la profesora Grisel que nos invitó como participantes del Diplomado de Vida y Obra de Simón Bolívar. Y muy orgullosa de, como yo le digo a ella, a mis niñas, porque fui maestra de preescolar de una de ellas. Y bueno, haciéndole el llamado a todos a que se enamoren de la historia, se enamoren de todo lo que es, valga la redundancia, la historia de Venezuela, la historia de lo que es Venezuela y lo que no es Venezuela también, porque la historia es todo, no nada más la historia de Venezuela. Bueno, muchas gracias por haber venido. Espero que tengan muchos éxitos en la presentación de su ponencia. Estaremos muy pendientes. Agradecer a todos por la presencia en este programa. Agradecer a la directiva de la Asamblea Nacional por este espacio, a su presidente Jorge Rodríguez, a su primer vicepresidente Pedro Infante y a la segunda vicepresidenta América Pérez por permitirnos salir en su programa Somos Asamblea Radio, su programa Diálogo bajo la Cúpula, ¿verdad? Desde su estación Somos Asamblea Radio. Volvemos en vivo con Radio Web Somos Asamblea Radio, ¿no? En este programa especial, balance del Congreso, historia 17º Nacional y 4º Internacional. Vamos a escuchar, amigos Radio Escucha, en este tercer segmento, la experiencia de los historiadores del Distrito Capital, qué mejor representación de lujo que los profesores, el Premio Nacional de Historia, el cronista de la ciudad de Caracas y presidente del Centro Nacional de Historia, cronista de Caracas y Premio Nacional de Historia, el profesor Omar Hurtado Rayuxen, quien estuvo conversando ese día también junto con el profesor Fabricio Viva, es director del Archivo Histórico de la Nación, profesor de la Universidad Central de Venezuela y uno de los historiadores más importantes en materia de investigación archivística. Vamos a ver qué nos dijeron. Y hay algo también, no le quitemos título a Fabricio. Ajá. Y es que Fabricio también es Premio Nacional de Historia. Ajá, perdón. Al igual que Omar Hurtado Rayuxen. Escuchemos pues la entrevista a Omar Hurtado Rayuxen y Fabricio Vivas. Usuarias y usuarios de Soy Asamblea Radio, continuamos con esta transmisión especial desde los espacios de la UNESCO aquí en Altamira, donde se está llevando a cabo el desarrollo del 17º Congreso de Historia, 4º Congreso Internacional, y hoy con dos invitados de lujo. Tenemos con nosotros al profesor Omar Hurtado Rayuxen, cronista oficial del municipio Libertador, historiador, Premio Nacional de Historia, y también tenemos con nosotros a Fabricio Vivas, también historiador, fue director del Archivo General de la Nación y una de las personas más respetadas en cuanto a esto de la historia colonial. Profesores, hoy me acompaña Cristian Flores también en este pequeño segmento. Empecemos por el profesor Omar. Profesor, ¿a cuántos congresos ha asistido? ¿Cómo le parece este congreso? ¿Y qué nos puede hablar de los congresos anteriores y este de aquí, del día de hoy? Buenas tardes, usuarias, usuarios. Hemos asistido a la mayoría de los congresos. Creo que solamente no asistimos a uno por razones vinculadas al deterioro de la salud. Este congreso, que se ubica ya como el 4º internacional y el 17º nacional, constituye realmente la expresión del desarrollo alcanzado por los estudios de historia a nivel nacional. Es bueno recordar que estos congresos empezaron como coloquios entre prácticamente historiadores conocidos,
de manera que en la primera oportunidad, cuando se presentaron 50 ponencias, nos pareció algo asombroso. Y en esta ocasión estamos celebrando primero la incorporación de 15 invitados internacionales de diversos países de América e inclusive representantes de Europa. Tenemos aproximadamente 1.500 ponencias y más de 2.000 participantes. Ya no es posible desarrollar los congresos de historia en una sola sede, como se hacía anteriormente. En esta oportunidad, el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños Rómulo Gallegos, la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas, UNESCA, y el Centro de Arte PDVSA de la Estancia están siendo los organismos que nos alojan en la multiplicidad de estas actividades. Para nosotros, esta es la concreción de la idea que tuvo el comandante Hugo Chávez cuando creó el Centro Nacional de Estudios Históricos: democratizar la investigación, la enseñanza y la difusión de la verdadera historia nacional, porque no mentimos al señalar que la historia que nos han contado es la que responde a intereses de una sola clase y a un centro privilegiado del poder. Es curioso destacar que de todas las entidades nacionales, desde los rincones más apartados del país, en este Congreso 17º Nacional y 4º Internacional, tenemos representación calificada, fundamentalmente, como terminamos de escuchar, por jóvenes historiadores que están decididos a desempolvar viejos folios para dar a conocer la historia desde las comunidades, la historia desde las localidades, la historia desde las regiones y no solo la historia vista desde un centro privilegiado. Agradecemos al gobernador del estado Miranda, doctor Héctor Castro Rodríguez, por el enorme impulso que le ha dado a esta actividad en el año 2024, porque este congreso fue acordado realizarlo en esta entidad mirandina desde el anterior congreso efectuado en el estado La Guaira. Fue tal el entusiasmo que notó el doctor Castro, Rodríguez Castro, que se contagió de entusiasmo y ofreció el estado Miranda como sede. Este congreso tiene 2 años de preparación a través de congresos regionales que han sido verdaderos éxitos y que anunciaban la consagración de la historia insurgente en esta nueva edición del Congreso de Historia. Profe, ¿cómo está? Gusto tenerlo aquí en nuestro espacio Diálogo Bajo la Cúpula desde Somos Asamblea Radio. En el mismo tenor de la pregunta que le acabamos de hacer al profesor Omar Hurtado, yo quería saber, desde su experiencia como formador de generaciones de historiadores, de profesionales encargados del resguardo de la memoria, ¿qué diferencia ve usted de este congreso, de los últimos congresos a partir de la Revolución Bolivariana, con las temáticas y con el aspecto de la democratización del poder popular en estos nuevos congresos? ¿Le quita seriedad la participación popular a los congresos de historia? ¿Le quita seriedad a los estudios de historia la innovación en temas que salen del poder popular o por el contrario? Muy buenas tardes. Bueno, yo no soy historiador, yo soy pichón de historiador, al hacer la salvedad. Yo estoy sumamente grato, me fascina
este nuevo salto cualitativo que ha experimentado este Congreso de Historia por la cantidad de población infantil, muchachos de 12, 15, 17 años que están hablando de historia con mucha propiedad. Esta mañana hemos asistido a una pequeña reunión donde se hablaba de la historia y la educación. Conversaciones con la historia y la educación. Eso es muy importante, porque ya pareciera ser que las escuelas de historia se están quedando muy pequeñas sobre la investigación histórica, sobre el ejercicio profesional del oficio. Entre otras cosas porque, bueno, nos han invadido con una serie de ideas para que nuestros profesionales vayan a hacer historia a otros países y muchos han acogido esa idea y nos han abandonado. Pero tenemos un cuerpo de relevo extraordinario. La gran preocupación entre niños, jóvenes y hasta el propio profesor Peñalver estaba en función de dónde bebemos nosotros para tratar de reconstruir la historia de la educación, la historia de la historia, la historia de los programas que se enseñaban. Pues bien, yo les voy a dar una pista. En el Archivo General de la Nación hay una sección, ¿verdad?, que tiene que ver con los antecedentes del Ministerio de Educación. Cuando el Ministerio de Educación era una Secretaría de Educación, allí tenemos papeles extraordinarios, miles de papeles, desde 1827 en adelante. ¿Qué significa esto? Que allí están los programas de historia, los maestros de historia, cuánto ganaban los maestros de historia, dónde estaban esas escuelas, cuáles eran los fundamentos de esa enseñanza de la historia, qué hacía Robinson para exponer sus postulados de historia y cómo no lo dejaban avanzar en la materia de la historia. La gente se va a sorprender cuando comiencen a revisar esos papeles y a encontrarse con historias de esa historia que nos van a permitir saber cómo fue esa historia, cómo es nuestra historia y para dónde vamos con relación a esta historia. A mí, yo tengo unos cuantos años dictando clases en la Escuela de Historia de la Universidad Central y cada día veo con preocupación la disminución de los estudiantes cursantes de la Escuela de Historia. Estos últimos 3 semestres no hubo estudiantes de Historia de Venezuela. El semestre pasado tuve 3 estudiantes, este semestre tengo 4 y bueno, y no sé qué irá a pasar allí. Yo le pido, ¿verdad?, estimulo que se aboquen, como dice, que se enamoren de la historia. Tenemos muchísima historia por qué contar, tenemos muchísimos papeles que revisar, tenemos extraordinarias cajas de papeles, documentos envueltos, amarrados, o también se le dicen liados, que durante muchísimos años, nadie lo ha abierto. Y eso es una lástima. Entonces, yo llamo la atención a los jóvenes para que se inclinen por la historia local, por la historia de barrio, por la historia de la mujer, por la historia de la medicina, por la historia de la alimentación, por la historia. Hay muchísimas formas de hacer historia. Entonces, esperemos y esperamos que en los próximos años este boom de chamos que se están incorporando, muy preocupados por contar su historia, bueno, ya que lo hacen con mucha propiedad, que se incorporen a estas escuelas de historia. Allí estaremos para tratar de ayudarlos, asesorarlos en lo que nosotros podamos y en lo poquito que nosotros sabemos. Gracias. Ok, ya le voy a dar la palabra a Gregorio. Quería hacerle una pregunta al profesor Ramón, profesor Omar Hurtado.
creo, profe, para dejarlo como reflexión de lo que usted está diciendo, que este Congreso parece que lo que evidencia es una contradicción de su reflexión. O sea, probablemente en los centros de estudio hay menos jóvenes, pero aquí vemos una motivación por los temas históricos. Creo que habría que ver en todo caso cómo se conecta la academia, la escuela, para que los jóvenes se motiven a participar. Bueno, en realidad no hay una contradicción. Lo que yo llamo la atención es la incorporación de nuevos jóvenes a los estudios de la historia, ¿verdad? Esto también pudiese explicarse porque comienzan a surgir nuevas escuelas de historia, tanto en las universidades privadas, pero en las universidades públicas. Tenemos una escuela de historia en UNEARTE, tenemos una escuela reciente de historia en Calabozo, y yo me imagino que poco a poco se irán desarrollando escuelas de historia en las regiones, y eso es extraordinario. Mi pregunta, perdón, o sea, la pregunta que le quería hacer al profesor, profe, ¿cómo ve usted en este Congreso el diálogo que se está dando entre la academia invitada que viene de afuera de Europa y la historia insurgente que se está haciendo en este Congreso? ¿Cómo se está dando ese diálogo entre esas dos maneras de ver historia, podríamos denominar la vieja Europa y la América insurgente? Se está produciendo un interesante intercambio de opiniones entre calificados académicos de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de México, de España, de Francia y de Venezuela. Un interesante intercambio que se organiza prácticamente en 5 ejes organizados en lo que hemos llamado los foros centrales. Ayer conversábamos con calificados académicos de Perú, de Colombia, de Francia y de Cuba acerca de qué ha ocurrido en América en los últimos 200 años, porque este es el año bicentenario de la batalla de Junín y de la batalla de Ayacucho. Entonces, llama poderosamente la atención qué ha ocurrido en estos 200 años. Los académicos visitantes nos honraron con sus apreciaciones acerca de cómo este continente libertario ha prácticamente bajado en muchos aspectos su combatividad, pero esa combatividad resurge, hay que decirlo, desde el punto de vista más amplio posible, con la revolución cubana, con la revolución nicaragüense y con la revolución bolivariana. Chávez habla en la instalación de una cumbre de jefas de estados y jefes de estado de la UNASUR. Habla de la llamarada explosiva que la nueva visualización le ha dado a América. Y esa nueva visualización, para quienes creemos en la necesidad de construir una sociedad justa, realmente incluyente para todos, está prendiendo en otras partes del mundo. Y eso es lo que los académicos que nos visitan y los académicos que están presentes desde Venezuela nos están dando a conocer. Y nos llama poderosísimamente la atención que ese incentivo por estudiar las luchas populares es cubierto de distintas escalas, porque por ejemplo tenemos una importante sección que hemos dado a conocer que el pueblo cuenta su historia y hay extraordinarios testimonios, pero también, como decía el estimado amigo Fabricio, los maestros de las escuelas, los estudiantes de las escuelas están contando su historia, porque esa es la historia que necesitamos. Y aparte de eso, encontramos que temas como por ejemplo la descolonización, la educación necesaria, la transformación social desde la escuela, desde la historia, está siendo
una materia ampliamente debatida en este Congreso de Historia. Uno pudiera decir que espera, y uno es optimista como maestro, que los centros consagrados al cultivo de la historia oficiosa entiendan que están tocando otros aires, están sonando otras campanas, y que la historia no puede ser o continuar siendo una historia al servicio de intereses particulares. La historia nos pertenece a todos y la historia nos tiene a todos como participantes, como integrantes y como constructores de esa historia social, incluyente y de carácter popular que necesitamos. Afortunadamente, para la pregunta del amigo Cristian, podemos decir que desde Europa también importantes centros académicos están reflexionando sobre esa transformación de carácter social que es impulsada desde la historia insurgente. Bueno, gracias a estos dos excelentes profesores, historiadores, que han aportado, yo diría que bastante dentro de este devenir histórico de nuestra patria, de nuestra Venezuela. Fue un placer tenerlos aquí en este programa especial de Somos Asamblea Radio, y bueno, a continuar haciendo historia y que nos sigan acompañando en los próximos congresos. Volvemos en vivo por Radio Web Somos Asamblea Radio, y antes de continuar en el próximo segmento, y después de haber escuchado estas interesantes declaraciones, vamos a un corte musical con la banda mexicana Café Tacuba, quien interpretará la canción Dos Niños. Ya volvemos con ustedes. Usuarias y usuarios de Somos Asamblea Radio, vamos a cerrar este programa súper especial sobre el Congreso de Historia, 17º Congreso Nacional de Historia, 4º Congreso Internacional, escuchando una entrevista que se le hizo al diputado Juan Romero, que considero que, mira, es una joya por la forma como narra la historia de los coloquios, de lo que fue los coloquios que dieron paso a los congresos de historia. No, y quiero destacar al diputado Juan Romero, miembro de la Comisión de Defensa, amigo, camarada, un hombre con mucha conciencia política, quien además como te decía yo, nos habla, diserta sobre la envergadura de los viejos congresos coloquios en la Cuarta República en comparación con la masiva participación de estos megacongresos nacionales e internacionales que se hacen hoy en día en el país. Nadie mejor que él, con una profunda formación académica, una dilatada trayectoria como profesor universitario, un hombre activo políticamente que está dando la batalla en el estado Zulia, y qué mejor que él para cerrar este programa. Bueno, ¿verdad? Cristian, y ahorita que dices cerrar el programa, quería agradecerte tu participación en la hora del programa Historia Insurgente y que hayas compartido pues con nosotros sobre los pormenores del 17º Congreso Nacional de Historia y 4º Congreso Internacional. No, Gregorio, te agradezco yo. Es más, yo quiero para la próxima que compartas tú con nosotros en un próximo programa Diálogo Bajo la Cúpula, ¿verdad? Donde hablaremos también sobre la historia insurgente. Yo de verdad agradezco a todo el equipo de Somos Asamblea Radio por este esfuerzo increíble de haber cubierto este congreso de historia, que creo que va a tener una trascendencia. Fue muy importante, nos mantuvo este fin de semana activados a todos los intelectuales del país en el tema histórico. Y bueno, yo agradezco a todos los usuarios por TikTok, por Somos Asamblea Radio, por la radio web, en haber estado en este programa, y quisiéramos dejarlos pues con esta entrevista
con el diputado Juan Romero, que es bastante, es larga, pero es muy interesante porque ahí vamos a ver en esta entrevista lo que el diputado nos contó de manera bien interesante de su experiencia cuando era un joven historiador. Bueno, Gregorio, te agradezco la presencia, que me hayas invitado, y no queda más que invitarlos para la semana que viene a los usuarios de tu programa y de nuestro programa a que nos sintonicen, darle gracias a Charles Bompar, darle las gracias a Lirna Castillo y a todo el maravilloso equipo, a José Perales por estos espacios de la batalla de la guerrilla comunicacional. Gaspar Pinto, Norma Castillo y Franklin Silva. Y recordamos que el programa se retransmite por Izquierda 99.1, que es la FM de La Guaira, que dirige nuestro querido compañero Miguel R. Bueno, regresamos otra vez y estamos nuevamente con invitados importantes. Primero se incorporó Gregorio a nuestro programa. ¿Cómo estás, Gregorio? ¿Cómo te ha ido? Súper encantado, súper complacido de que desde Somos Asamblea Radio estemos dando cobertura a este importante 17º Congreso de Historia, 4º Congreso Internacional. Y bueno, en este programa especial para todos nuestros oyentes y para los cibernautas, porque estamos en directo a través del TikTok, @Somos Asamblea Radio. Y bueno, tenemos un invitado especial, historiador y de los buenos, perteneciente de la Red Historia, Memoria y Patrimonio, de un caraqueño que se hizo maracucho y que ahora, bueno, tiene identidad compartida. Bienvenido, Juan Romero, historiador, diputado de la Asamblea Nacional. Es un placer tenerte aquí. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo te ha parecido la inauguración de ayer, las ponencias internacionales de ayer? Hoy, bueno, ha sido súper interesante las mesas que se han estado desarrollando. Tú coordinaste una de ellas. ¿Cómo ves el desarrollo del Congreso de Historia? Bueno, primero agradecerte y quiero comenzar con algo que antecedió. Ustedes acaban de entrevistar a dos muchachos y cuando yo veo a estos dos muchachos me siento orgulloso de lo que hicimos hace 33 años cuando se creó el primer Congreso Nacional. Y voy a contar esta anécdota. Sí. Yo era estudiante del 7º semestre, era presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Zulia, donde nació, junto con Aristide y Belín Vázquez, Germán Cardoso, los coloquios nacionales de historia regional y local. Esos coloquios se había realizado el 7º, iba a ser en Carúpano, y en Carúpano se reunieron la enorme cifra en ese momento de 40 ponencias y una participación de 150 personas. Entre esos, una delegación que yo llevé desde Maracaibo a Carúpano, 36 compañeros nos fuimos. Y cuando llegamos al Congreso, y por eso digo que tiene que ver con esto, ¿no? Ellos no lo saben, pero tiene que ver con esta historia. Cuando llegamos allá al evento, los coloquios eran solo de profesionales de la historia. Nosotros éramos estudiantes. Nosotros nos teníamos un viaje de casi 24 horas por tierra. O sea, yo conseguí un autobús, monté a mis 36 compañeros, con muchachas y muchachos, yo era presidente del Centro de Estudiantes, hicimos escala en Caracas, cargamos gasolina, seguimos el viaje hasta Carúpano, llegamos en la noche, nos alojamos, conseguimos con un alcalde del MAS un alojamiento, al otro día nos aparecemos en el Congreso. Cuando nos aparecemos en el Congreso, algunos de los organizadores que fueron nuestros profesores nos dijeron: esto es Congreso solo para historiadores profesionales, ustedes no pueden participar. Y yo siempre he sido un come candela, hijo de guerrillero al fin, nieto de fundador del Partido Comunista. Le dije: mire, si nosotros como estudiantes no nos dejan participar, yo voy a quemar la sede del Congreso. Porque nosotros nos entregamos casi 24 horas y esto no puede ser si es el primer Congreso de Historia, tiene que ser un congreso donde todos podamos participar. Entonces, para que veas la historia de lo que significa que estén estos muchachos acá, el recorrido que tuvimos que hacer. Y eso tiene que ver
con parte del planteamiento de la historia insurgente que tenemos. Es decir, una historia que no sea una historia de la élite, una historia que no sea una historia de solo el profesional que tiene carrera, que tiene libros, como es mi caso, pero que no se le permitía acceso. Y esto me permite a mí decir una segunda anécdota, que tiene que ver con Chávez de nuevo. Cuando Chávez en el 2008 propone la creación de la Comisión del Bicentenario para el 19 de abril, yo me incorporo, Pedro Calzadilla, Aristide Medina, Belín Vázquez, Carmen Borque, Luis Pellicer, Alejandro era estudiante todavía, y estaba incorporado con nosotros, y de ahí va a surgir la idea del Centro Nacional de Estudios Históricos. Y de ahí después surge la idea del... Y nosotros le planteamos a Chávez en ese momento algo que también tiene que ver con estos chamos, que es el tema de la democratización de la memoria y de las fuentes. Porque como tú sabes bien, el archivo de Miranda y el archivo de Bolívar estaba en manos de una institución privada que es la Academia Nacional de la Historia. Nosotros convencimos a Chávez de sacar los archivos y llevarnos al Archivo General de la Nación y comenzar un proceso de escaneo que permite hoy que estos dos chamos que acabamos de ver puedan, como en cualquier parte de Venezuela, desde la página web, consultarla. Y pongo mi caso en específico. Yo soy profesor titular, como tú sabes, en la Universidad del Zulia. Tengo 2 doctorados, uno en Ciencias Políticas, uno en Historia, obra publicada, miembro del equipo de investigación. Y siendo profesor, en el lapso que estuvo el archivo en la Academia Nacional, solicité 6 veces de acceso. Me dieron solo una vez, Cristian, 2 horas. Yo me tiré un viaje en avión, llegué a la academia. Y mire, soy el doctor Juan Romero. Ah, sí, claro, usted tiene autorización para revisar el archivo Libertador. Tiene 2 horas. ¿Cómo que 2 horas? Yo vengo de un viaje en el sur y yo en 2 horas no es mucho lo que puedo. Tiene 2 horas. A las 2 horas llegó la señora y ¡pop!, me trancó el libro del Libertador. Mira, Juan, una preguntita. ¿Tú te sientes amenazado como historiador porque vengan unos chicos aquí a presentar su trabajo? No, al contrario. ¿Para ti es una amenaza? No. ¿Crees que los chicos van a quemar esta sede? No, chicos, al contrario. Ver, por eso comenzaba la entrevista, aunque tú me preguntaste es otro, creo importante compartir esto, porque que estos dos chamos estén aquí como ponentes, significa que lo que iniciamos en el 91 era el camino correcto, era el camino adecuado, y eso habla de una coherencia. Vuelvo y repito las cifras, eran 40 ponencias, éramos 150 participantes, aquí estamos hablando de más de 1000 ponencias, más de 2.200 participantes. Esto significa que lo que estamos haciendo es el concepto de la historia insurgente, que ya es una corriente historiográfica, que ya es no solo una praxeología, está rindiendo frutos. O sea, que tú veas a un chamo como él, que tiene la misma edad de mi hija, seguro que tiene que 12 años, 13, como mi hija mayor, es una cosa extraordinaria, es algo extraordinario, porque al final eso demuestra la validez del planteamiento de la historia insurgente. Eso es, que no necesitas ser un profesional de la historia para hacer historia, porque al final la historia es una condición propiamente humana, no tiene nada que ver con los títulos, no tiene nada que ver con los privilegios, no tiene nada que ver con el estatus. Si tanta historia tiene él o tanta historia tiene la abuela de la muchacha, que le escuché que era de descendencia alemana, como la historia de Simón Bolívar, los descendientes de Urdaneta. Y ese es el fondo del planteamiento de la historia insurgente, ese es el fondo de este congreso, y por eso es que esto es maravilloso. A mí me parece encantador. Cuando yo veo chamos así, veo gente de la comunidad, digo, oye, lo que hicimos en el 91 rindió sus frutos. Entonces la satisfacción es doble. Porque, a ver, yo tenía 22 años en ese momento, estaba a punto de terminar. Yo me gradué al año siguiente, el año 92, ¿no? E inmediatamente ingresé como profesor. Y que estos muchachos no tengan ningún tipo de obstáculo para presentar una investigación, o el caso de este hijo que tenemos acá, que forma parte de la red, que es otro chamo más, pues es una vaina que dice que en lo particular, o sea, porque te estoy hablando, si te hablo de quienes estaban ahí, que eran mis profesores, te puedo hablar de Aristide Medina Rubio, te puedo hablar de Carmen Borque, te puedo hablar de Belín Vázquez, te puedo hablar de Germán Cardoso, te puedo hablar de Ramos Guede,
te puedo hablar de Juan Bautista Fuenmayor, que todavía estaba vivo. Mira, y en esos congresos, Juan, la última pregunta que voy a hacer antes de darle el paso a Gregorio, ¿cuántos diputados, historiadores fueron a esos congresos? Ningún actor político participaba en eso, porque era el séptimo coloquio y se transformó en primer congreso. Y los coloquios hasta ese momento eran para especialistas. Vuelvo y te repito, los 6 coloquios anteriores a los estudiantes no nos dejaron participar, ni siquiera como asistentes. Y esa vez nos dejaron participar porque realmente yo iba dispuesto a quemar la sede. O sea, después de tirarme un viaje de 23 horas, que me digan a mí que me tenía que devolver, le dije, mi hermano, yo agarro, le saco los 70 litros de gasoil que tiene eso, los rocío a todos y me los quemo completico, no hay ningún problema. Ustedes no saben el pedo que se van a meter conmigo. Y por supuesto, entonces Aristide, que no conocía, coño, pero ya va, mira, los vamos a dejar a ustedes que estén como oyentes. Ya el segundo congreso, ya la cosa cambió, porque empezamos los estudiantes a poder llevar ponencia. Y hoy tenemos estos chamos que están acá. Juan, una de las cosas importantes a nivel de historia que por supuesto ha tenido el gobierno bolivariano, las ideas del comandante Chávez, ha sido ese trabajo en las comunidades para impulsar la historia local. Ahorita nombraste la Medina Estudio, sin duda uno de los baluartes de esto de la historia local. Y estos muchachos, cuando empezaron a hablar de la historia local. Claro. Ellos son los que se están formando en los consejos comunales. ¿Cómo ve Juan Romero como diputado y como historiador este proceso? Mira, primero te tengo que hablar como lo que soy. Yo siempre, y Cristian lo sabe, cuando a mí en la asamblea me dicen diputado, yo no me digas diputado, dime profesor. O sea, ese es mi título. El diputado es una circunstancia, yo soy profesor, es decir, alguien que profesa y que cree en él. Nosotros comenzamos, cuando se crea la comisión bicentenaria y convencemos a Chávez en el año 2010 de hacer lo que hicimos, y en el 2009 creamos el Centro Nacional de Historia. Una de las primeras cosas con las que arrancamos el Centro Nacional de Historia fue un programa que se llama El Pueblo Cuenta Su Historia. Porque de nuevo es el fondo teórico de la cosa. O sea, ¿cómo es nuestra historia? Nosotros tenemos grandes historiadores. Además, debo decirlo, que yo tuve el honor de tener grandes historiadores como profesores. Germán Carrera Dama fue mi profesor. Manuel Caballero fue mi profesor. Elías Pino Iturrieta fue mi profesor. ¿Okay? Ramón Aspurua fue mi profesor. Alberto Nava fue mi profesor. Germán Carrera fue, Germán Cardoso Galúe fue mi profesor. Rutilio Ortega, que fue otro de los padres. Pero los coloquios y los congresos era solo para especialistas. La historia de los propietarios, de los intelectuales, no era historia de los hombres, de las mujeres, no era historia de los afrodescendientes, no era historia de los pardos, no era historia de los indígenas, no era historia de los pueblos ni de las comunidades, eso no existía. Y con Chávez entonces, esa playa, por supuesto, yo voy para 55, Luis Felipe, que era el otro pana que está ahí, Luis Felipe ya va por 57, creo. El Lionel es 2 años menor que yo. O sea, la generación que nos dio clase a nosotros, ya tienen 70, 80 años. La profesora Carmen Borges, por ejemplo, ¿no? Mario Sanoja, Iraida Vargas. Pero la generación nuestra tenía otra idea de la historia. Nosotros decíamos, yo no quiero ir a hacer una historia de las élites. Yo no quiero hacer una historia de los propietarios, yo quiero hacer una historia del barrio, yo quiero hacer una historia de las comunidades. Y a eso fuimos. Yo recuerdo cuando yo saqué mi primer doctorado, tenía 28 años cuando saqué mi primer doctorado. Y Germán Cardoso, que uno de los fundadores, me decía, bueno, me decía, ahora eres doctor, yo espero que ahora dejes de ser tan panfletario y escribas seriamente. Le digo, no, ahora voy a ser más panfletario, con más razón. Porque ahora usted no tiene nada para decirme que yo soy doctor y usted no lo es. Ahora somos doctores, yo soy profesor, usted es profesor titular y yo soy profesor asociado. Así que estamos prácticamente en la misma. Entonces, cuando tú ves los resultados del Pueblo Cuenta Su Historia, cuando tú ves la otra iniciativa que era el diplomado de formación de los cronistas comunales, de los consejos comunales, cuando tú ves lo que acabamos de hacer con el diplomado de vida, obra y pensamiento de Simón Bolívar, cuando tú ves el último congreso de La Guaira y que superan las 1000 ponencias, que superan los 1000 participantes, tú dices, como Benedetti, el futuro es lento pero bien, seguro pero bien. Bueno, excelente.
este congreso ha también aglutinado a invitados internacionales. ¿Qué vamos a esperar de esas ponencias, Juan? Mira, ahí traemos a compañeros como Juan Manuel Santana, que es un compañero de la Universidad de Las Palmas en Las Canarias, un compañero extraordinario que ha venido trabajando también el tema de las mentalidades locales. Tienes al compañero Justo, que viene de España. Tenemos a dos compañeras argentinas que han trabajado el tema de las rupturas y de la historia democrática. Tienes a Sergio Guerra, que historiográficamente ha hecho unos grandes aportes. Fue miembro fundador con nosotros de la Asociación de Historiadores de Latinoamérica y el Caribe. Nosotros acabamos de restituir el capítulo de la ACDILAB Venezuela con Lionel. Mira, creo que las perspectivas se afianzan. Hace 2 años trajimos nada más invitados internacionales, trajimos nada más a 6 personas, esta vez ya llegamos a 10. Yo creo que el año que viene, dentro de 2 años, tenemos la vara más alta, ¿no? Porque entonces tenemos que superar las 1.200 ponencias que tenemos que superar los 2.200 participantes y tendremos que superar a los más de 10 invitados internacionales que hemos traído. Bueno, ya lo dijo ayer el ministro Villegas, ¿no? Que ya para el próximo congreso será en el estadio El Monumental. Voy a cerrar agradeciéndole a nuestro diputado Juan Romero. Juan, te voy a hacer una pregunta, la última, porque veo que el Poder Legislativo ha tenido en estos días ha estado sensibilizado con trasladar a ciertos personajes. Sí. A mí se me ocurre uno que te quería preguntar en estos días. Ricaurte, ¿cuánto va para el Panteón? Hay varias propuestas. Está lo de Ricaurte, los compañeros está, por ejemplo, traer a Pedro León Torres, que está en Ecuador, traerlo para acá. Hay varias propuestas de traída. Está, por ejemplo, la propuesta de traer a uno de los que dio la batalla del lago como navegante, que es Tomás Vega, ¿no? Que también es un pescador que permitió hacer eso. Hay varias dinámicas, porque fíjate, a partir de esto voy de nuevo con el tema de la historia insurgente. Cuando uno veía el Panteón, uno veía en el Panteón puras figuras que, como muy bien lo describía el maestro Germán Carrera, era un culto a ellas, eran intocables. Entonces hemos venido... Llevamos a Eulalia Urojo hace poco, yo participé de eso. Entonces, se ha venido dando una dinámica de democratización también del acceso al Panteón Nacional, que era visto casi como un altar de los dioses, ¿no? Un parnaso intocable. No. Estamos convirtiendo también el Panteón Nacional en algo cercano, porque además uno de los principios de la historia insurgente es la cercanía, es el compromiso, es la convicción, es el valor de la palabra de todos, no de alguien como yo, que soy profesor titular, o alguien como tú, que eres profesional de la historia, sino de como estos 2 chamos que están rescatando su memoria y que tiene tanto valor lo que ellos hacen que lo que yo he hecho, que he podido publicar o presentar en congresos internacionales en el mundo. Bueno, Juan, te agradezco, ha sido un honor conversar contigo. Espero que nos veamos en el próximo congreso. Seguro. Nos vemos aquí.